Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast CMA. Yo soy Jimena Hernández Cárdenas, quien llevará esto a cabo el día de hoy y junto con mi equipo Perla Itzel, Eric Daniel, Tomás Adrián y Osmar Ortiz, preparamos este episodio en el cual hablaremos sobre la COVID. Me gustaría presentarles al doctor Jesús Sepúlveda Delgado, quien nos resolverá nuestra duda. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gustoso de colaborar con ustedes en este esfuerzo que hacen en sus labores académicas. Muchas gracias. ¿Le parece si iniciamos? Adelante. Ok, ya sabemos que el COVID vino en diciembre del 2019 y que algunas de sus síntomas son tos seca, fiebre, cansancio, pérdida del gusto y olfato y dolor de cabeza. Pero en sí, ¿qué es el COVID? ¿De qué trata? Bueno, el término COVID-19 pues, fue un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud para describir digamos, el espectro clínico o la enfermedad que es producida por el coronavirus SARS-CoV-2, que es este virus respiratorio que comenzó a circular a partir de diciembre del 2019 ahí en Wuhan, China, y que posteriormente se hizo un virus pandémico al distribuirse de manera global. Y entonces la COVID-19 pues es esa enfermedad que este virus, coronavirus 2, produce en los humanos, que es predominantemente una enfermedad respiratoria aguda, caracterizada pues, por lo que ustedes ya saben, ¿no? Síntomas respiratorios altos de inicio y en ciertas poblaciones en particular, pues el desarrollo de una neumonía grave que puede condicionar la muerte, ¿no? Entonces, ¿este virus ya existía o se creó apenas? Este es un virus nuevo, ¿no? Por su filogenia y al analizar su secuencia genética, se sabe que es de la familia de los coronavirus. Los coronavirus han estado distribuidos pues alrededor del mundo desde hace varios tiempo y bueno, son virus de RNA que se caracterizan por condicionar enfermedades respiratorias en los humanos. Entonces se le denominó SARS-CoV-2 debido a que el SARS, que es el coronavirus que producía el síndrome agudo respiratorio grave y que condicionó una pandemia a los inicios de la década de los 2000, pues fue el primero que se describió, y este nuevo, que es de esa misma familia, se le denominó virus 2, porque es un coronavirus muy similar al primero, pero está condicionando una nueva enfermedad, ¿no? Que pues se ha convertido en la pandemia más grande que hemos tenido en los últimos pues décadas, diría yo, ¿no? Y por ejemplo, la nueva variante que está saliendo ahorita, Omicron, ¿es más mortífera que las otras? Eh, como todo, como toda pandemia, ¿no? O epidemia por virus respiratorios, como ocurrió con el coronavirus 1, como ocurrió con la influenza en el 2009-2010, estos virus van mutando conforme van transmitiéndose, y no ha sido la excepción para este coronavirus 2 que ha condicionado esta pandemia del COVID-19, porque pues la variante inicial, que fue la que condicionó las grandes cantidades de muertos entre 2020, sobre todo 2020, y a lo mejor pues quizá todavía un poco de 2021, pues ha ido mutando de tal manera que pues se fueron generando variantes de ese mismo virus, en donde se fue describiendo en las bases genéticas, y los investigadores, los grupos de investigación a nivel global fueron descubriendo mutaciones en pues los sitios de unión del virus a los receptores humanos, mutaciones en la proteína S y algunas otras, que algunas de ellas le conferían
pues otras características como ser mayor infectivos o condicionar mayores casos de gravedad. Entonces, inicialmente pues se dio una variante alfa, después se dio una variante beta, vino después una propagación muy rápida de la variante delta, y antes habían surgido una variante inglesa, una variante californiana, se descubrió también una cepa brasileña. Pero la que predominó de prácticamente toda la segunda parte del 2020 pues fue la variante Delta, que esa sí se caracterizó por ser una variante muy agresiva, que sobre todo vino afectando a todas las poblaciones que no estaban vacunadas y que condicionaba en una alta proporción neumonías atípicas graves que llevaban al enfermo al hospital y que les condicionaba la muerte a muchos de ellos, ¿no? Esta nueva variante Omicron que surgió en Sudáfrica y que fue descrita hace muy poco tiempo, prácticamente cerrando el año, pues hasta la información que tenemos en esta primera semana de enero y lo que venía de las últimas 2 de diciembre, que ya prácticamente, según datos oficiales, está ya dispersándose a nivel global y ya está prácticamente anulando la circulación de la variante Delta en algunos países como Sudáfrica, en otros países europeos como Francia, España, y también en Estados Unidos, que ya se observa una mayor circulación de esta variante. Parece ser que es la variante del equilibrio, ¿no? O sea, ya parece ser la historia de una pandemia que empieza a entrar en una fase de equilibrio en donde las mutaciones que sigue teniendo este virus, pues al menos sabemos que les está condicionando sí una mayor tasa de infectividad, porque parece ser que tiene una alta probabilidad de condicionar infecciones masivas, es decir, de un caso que está infectado con la variante Omicron se pueden condicionar 20 o 30 infecciones en un mismo contacto, pero cada vez se va pareciendo más a un resfriado común. O sea, ya no, la tasa de infecciones graves, la tasa de hospitalizaciones y probablemente la tasa de muerte por esta variante, según vayan saliendo los datos, pero hasta ahorita parece ser que es una variante muy infectante, pero de cuadros leves, o máximo cuadros moderados, y solo en muy pequeñas proporciones poblacionales de cuadros graves, sobre todo en pacientes que no han recibido la vacuna, como la población infantil, como lo que se ha observado, por ejemplo, si ustedes miran datos de Estados Unidos, Nueva York ha reportado que su tasa de hospitalizados pediátricos ha incrementado mucho con esta nueva variante, pero porque se trata de un grupo poblacional que no ha recibido ninguna dosis de vacuna en gran parte del mundo, y entonces puede ser en esas poblaciones donde sí pueda producir todavía enfermedad grave, pero ya a todas aquellas poblaciones que las infecta estando vacunados con 2 o con 3 dosis, pues prácticamente se está comportando como un resfriado común, ¿no? Síntomas gripales, síntomas de vía respiratoria alta y que prácticamente están resolviendo en 72-96 horas y no están condicionando como se vio con la variante Delta, que la variante Delta circuló cuando una gran proporción de la población todavía no estaba vacunada, una alta tasa de hospitalización y muerte. Ok, entonces cada vez va aumentando más la forma, pero si nos vacunamos y por ejemplo ahorita que estaba diciendo lo de las vacunas que han venido en México, ¿usted cuál cree que tiene mayor eficacia? Pues digo, todas han mostrado tener en los ensayos clínicos que les permitieron su autorización para uso de emergencia, pues diversas tasas de efectividad vacunal, ¿no? En términos de la producción de anticuerpos neutralizantes que produce, en términos de la tasa de infecciones sintomáticas, asintomáticas graves y de complicaciones con neumonía en distintos estudios, pero pues hay datos que hablan que, por ejemplo, las vacunas de Pfizer, BioNTech y la vacuna de AstraZeneca, la de Moderna, pues parece ser que son las que han mostrado una mayor efectividad en términos de proteger contra enfermedad grave, ¿no? Nosotros actualmente aquí en el hospital estamos colaborando con un estudio de investigación que está dirigido por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero que este hospital ha sido sede de ese estudio también y todavía sigue activo con nosotros. Estamos
haciendo un estudio para evaluar e investigar la efectividad de las vacunas en México, porque a final de cuentas muchos de los reportes que hay pues miden la efectividad vacunal en otros países y no necesariamente lo que ocurre en otros países debe de ser lo que ocurra en los mexicanos, porque acuérdense que la respuesta a una vacuna no depende solamente del biológico que se aplica al individuo, sino también depende de la propia respuesta que el individuo es capaz de generar ante esa vacuna que se le aplica. Entonces, no olviden que la respuesta inmune inducida por vacunación tiene una variabilidad entre poblaciones porque la genética de las poblaciones también influye en la respuesta a las vacunas. Entonces, en México yo te podría decir que pues es escasa publicada la información porque estamos corriendo los estudios, pero ya pronto vamos a tener información de cómo es la efectividad vacunal en mexicanos. En este estudio que estamos participando con el doctor Rogelio Pérez Padilla del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues se están reclutando pacientes de varias partes del país, ¿no? Pacientes de la Ciudad de México, varios hospitales, pacientes del interior de la República, aprovechando la red de hospitales federales que tenemos en la Secretaría de Salud Federal, y pues ya pronto vamos a ver resultados, pero pues vamos a mostrar qué efectividad vacunal tienen todas las aplicadas en términos de disminuir el riesgo de enfermedad grave, disminuir el riesgo de morir, ¿no? Y pues eso tendrá que irse evaluando sobre la marcha, ¿no? Cada país va a tener una respuesta distinta porque, como te repito, la respuesta inmune inducida por vacunación también se ve influida por la genética del individuo y la genética de la población, ¿no? Sí. Y por ejemplo, como decía, de que si nos vacunamos ya con 1, 2 dosis, ya si te da es como una gripa. Tengo entendido que la gripa es como un virus, entonces tenemos que amortiguar esto como para que pase, o si hay un punto en el que se pueda ir y ya no haya más pandemia. La pandemia, como todas las pandemias, pues tiene que acabarse, ¿no? Definitivamente, aunque el virus es muy probable que ya sea un virus endémico, o sea, sea un virus que circule todo el tiempo, como circulan los virus de la influenza, los otros virus respiratorios como el virus sincicial respiratorio. O sea, acuérdense que en México, en las temporadas de frío, sobre todo que se acercan hacia el final del año, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, estos virus respiratorios circulan estacionalmente. Entonces, cada octubre, cada noviembre, cada diciembre en México hay un incremento en las infecciones respiratorias agudas que son debidas a la circulación de estos virus de temporada invernal. Entonces, es muy probable que coronavirus 2 se vuelva uno de esos virus y que entonces cada final de año pues tengamos circulación del virus y se estén condicionando infecciones de COVID-19 en el mediano plazo, porque pues muy probablemente se va a convertir en un virus endémico. Ahora, eso no significa que la pandemia no se va a controlar. Toda pandemia pues tiene sus fases, ¿no? Y entonces habrá que tener de conocimiento que pues esta pandemia va a llegar a una fase de equilibrio, y con digamos, la presión que están ejerciendo las vacunas hacia el virus, pues va a llegar en un punto en donde pues la transmisión del virus se limite lo suficiente hasta que se declare por terminada la pandemia, ¿no? Que parece ser que ya no falta mucho por este comportamiento de esta variante Omicron. Parece ser como el comportamiento de la variante del equilibrio, ¿no? O sea, parece ser que ya empieza a ceder el virus un poco ante la presión que se ha ejercido, sobre todo por esta inmunidad de rebaño que se está buscando generar, hasta que llegue un punto en el que se empuja el virus a que ya no pueda transmitirse y, como toda pandemia, termine de transmitirse, ya no encuentre cómo seguirse transmitiendo, ¿no? Pero como todos los virus respiratorios, y como te repito, es muy probable que cada año esté circulando en las temporadas invernales, y que también eso va a condicionar, a generar la necesidad de que la población se esté vacunando de manera anual contra este virus, junto con las vacunaciones de influenza que se aplican cada año, ¿no? Entonces, definitivamente que la vacunación protege, la vacunación ayuda al control de las pandemias y sigue siendo una de las herramientas más fundamentales en la prevención de enfermedades transmisibles.